Hola, hola. Comenzamos con la historia otra vez aquí. Bueno, vamos a comenzar con la continuación de la historia. Decimos que esta es la parte 2. Entonces, resulta que, como le conté antes, mi papá se mudó al pueblo natal, nuestro pueblo natal y querido que amamos tanto, pero que yo no estaba adaptada a ese pueblo. Yo no, cuando yo vivía en Santo Domingo, yo no es que visitaba tanto, entonces yo no conocía nada. Resulta entonces que tuvimos que dejar atrás muchas cosas, tuvimos que dejar atrás lo que es mis amigos, eh, tuvimos que dejar atrás ya la costumbre que teníamos, que yo conocía ese pueblo ya de las cuatro esquinas, ese barrio donde yo estaba. Bueno, pero había muchos planes, mi, había muchos proyectos. Fue una buena decisión de mi padre y eso hay que apreciarlo. Que fueron, gracias a Dios, que bueno, mi tía fue que le fue diciendo, le fue instruyendo de cosas que eran muy positivas. Habían planes de hacer una casa, construir una vivienda para que nosotros no rodar. Ya mis hermanos estaban establecidos y distribuidos, uno con una abuela, otro con otra abuela, que es mi hermana, después mi hermano, y ya mi hermana mayor de parte de padre ya tenía un hijo, ya se había casado, tenía una vida realizada. Ahí hay un pequeño detalle que después yo voy a contar lo que pasó con esa hermana mía. Ella no va a querer, pero si ella ve esto se va a poner furiosa. Pero yo lo voy a saber con mucho respeto decir una historia que ella y yo tuvimos. Pero bueno, eh, eh, continuando con la historia, quiero decirle que ahí en ese pueblo me encantaba todo también. Ya comencé a hacer nuevas amigas. Las amigas que yo tenía en el pueblo, que se llamaban Los Coquitos, que son las hijas de la prima de mi mamá, nos reencontramos de nuevo otra vez, porque resulta y acontece que esa misma calle donde nos mudamos, sus padres tenían una casa propia. Entonces ellos volvieron al mismo lugar. Ellos estaban viviendo en Santo Domingo, pero después como que volvieron otra vez a esa casa que tenían ahí, que no le ponían como atención. Qué chulo por ellos. Ahora que lo pienso, qué chulo que ellos sí tenían su casa propia y podían estar ahí estable, porque ellas, en resumida, diciéndole en un resumen, ellas han estado muy estables en su vida, por gracias a que sus padres hicieron eso de tener una casa propia ahí. Ya ellas han hecho mucho con esa pequeña estabilidad, han hecho mucho en su vida. Ellas son 6 y son muy chéveres, todo el mundo dice que hasta que nos parecemos, pero son primas segundas. Entonces, como le iba diciendo, todo iba muy bien. Mi papá que trabajaba, que llegaba, mi papá trabajaba en una bomba de gasolina. No sé por qué mi papá, no sé por qué mi papá eh, dejó lo que era el taxi y después estaba trabajando. Pero bueno, yo creo que algo positivo había ahí, que mi papá dejó y después estaba trabajando en una bomba de gasolina. Bueno, resulta que en medio de todo eso, que ya yo me estaba conociendo la gente del pueblo, ya yo me sentía bien, ya mi tía vivía cerca, mi abuela vivía cerca, todo estaba muy bien, porque mis dos tías, ¿no? Mi abuela, estoy en familia, estoy con personas que ya no hemos conocido antes cuando yo estaba más pequeña. Acuérdense que estamos en el mismo pueblo, donde yo, cuando mi padre una vez se separaron, yo viví un tiempo con mi abuela, que fui muy feliz allá, y uno siempre regresa donde fue feliz. Pero en esta ocasión yo regresaba con mami y papi. Qué lindo eso. Lo miraba a uno, lo miraba al otro, qué lindo. Bueno, estábamos nosotros tres nada más, porque como mis hermanos ya estaban distribuidos por otro lado. Entonces resulta y acontece que un mal día o un buen día, mis padres tomaron la decisión de separarse. Hubo una diferencia, hubo cosas que no pudieron arreglar, como es la vida, cómo se separan las parejas. Y se separaron, y no se separaron de una manera como demasiado amigable. Entonces mi papá se fue a vivir al campo,
al campo de donde oriundo, más oriundo, que es de la Cuchilla, se llama. Entonces, cuando se fue a la Cuchilla, y todo muy bien, todo perfecto. Pero resulta que yo lloré, me sentí triste. Mi papá yo vi recogiendo una caja donde echaba los zapatos, donde echaba la ropa. Yo, papi te se va. Yo le decía, papi te se va. Señores, es muy triste, de verdad, piénsenlo. Traten de, cuando ustedes formen un hogar, formarlo con corazón, formarlo pensando en los hijos, porque cuando hay personitas pequeñitas que dependen de ustedes, dependen de esa unión, y es muy triste. Bueno, resulta que como niña, al fin, después esa cosa, me distraje, había niños alrededor para jugar, para hacer cosas, y se me fue como calmando todo ese vacío. No se llenó, pero sí se calmó. Entonces, nada, pasó el tiempo, y bueno, mami se quedó sola. Déjeme contarle algo muy bonito que después fue que yo me puse a analizar. Mi mamá era una mujer muy independiente. Mi mamá vendía arepa, mi mamá vendía habichuela con dulce, vendía carbón. En ese tiempo se vendía carbón, había mucha gente que cocinaba con carbón, no todo el mundo tenía estufa. Bueno, mi mamá vendía carbón, mi mamá vendía, ella vendía también algo en la escuela. Y la misma arepa, que son arepas que hecha de harina, azúcar, coco, canela, especias así. Y después como que se ponían en un horno que ella hacía en el mismo caldero. Eso era fascinante, la gente hacía fila para comprar eso. Me encantaba ver eso, que como con orgullo cuando mami siempre la solicitaban para eso. Bueno, y también mi mamá hacía habichuela con dulce, que es otro postre. Entonces, aparte de eso, vendía carbón. Era una tremenda negociante, hermosa ella, demasiada, no le daba vergüenza. Ella vendía, ella se cansaba, pero muy luchadora, muy luchadora. Bueno, resulta que todo estaba muy bien. Mi hermano, que vivía con su papá, de repente apareció allá, y yo maravillada, un hermano, wow, mi hermano aquí, como que, porque yo siempre como que más tuve más en ese ambiente, porque mis hermanos como que iban y venían, y no estábamos como permanente ahí. Hubo como momentos que nos juntábamos y después nos separábamos. Entonces, como llegó mi hermano, yo me sentía ya como más perteneciente, como más acogedora, porque mi hermanito estaba ahí, que ya tenía 19 años, yo apenas tenía entre 9 y 10 años ahí. Bueno, resulta que mi hermano llegó y todo. Mi hermano se incorporó de una vez empezó con los muchachos de allá del pueblo, comenzaron a bailar, a hacer cosas, a hacer actividades de jóvenes. A los de 19 años, todo. Mi hermano, el jevito, siempre tenía una enamorada, una muchacha que le atraía a él, que él le atraía a la muchacha. Todas esas cosas que se dan entre los jóvenes. Bueno, yo, por mi parte, muy feliz, y me sentía muy bien, que mi hermano estaba en esa onda, y todo el mundo, ay, que tu hermano, que esto, que lo otro. Bueno, todo estaba muy chévere, pero de un momento a otro, había un hombre que estaba como cotejando a mi mamá, y había un señor que él vendía carbón. Él le vendía sacos de carbón para que mi mamá lo distribuyera por latas. Resulta que él era el proveedor de mi mamá. Entonces, ellos empezaron como a hablar, y un mal día, que era como una tarde, lo veo a ellos como que están hablando, pero ya yo veo como que hay algo más que amigo, hay algo más que un hablar por el carbón. Entonces, nada, yo como niña, que no sé, me pasaron muchas cosas por la cabeza, o quizá yo no quería entender eso, pero no me di cuenta. Hasta que en esos días mi mamá me dijo, nos vamos a mudar. Y yo le dije, ¿cómo va a ser que nos vamos a mudar? Sí, nos vamos a mudar a un lugar bonito donde hay un río cerca. Yo dije, no, pero si hay un río, ay. Yo como niña, al fin, que siempre mami le decía que me lleve al río, no me llevaba. Que mami no era como de ahí, de esa vida social. Lo de mami era como trabajar nada más. Y a veces le gustaba mucho eso de tomarse sus copitas de alcohol y todo eso. Pero mami no era de que ahí, de esa onda de río. Entonces, me pareció eso maravilloso. Nos vamos a mudar para una casa al lado, en una casa que tiene un río al lado, pero no me dijo que ella se iba a casar.
yo veo que como a los 2 días mami, estamos recogiendo todo y estamos subiéndola a un cosa, a un camión. Mami no me dijo que se iba a casar. Yo tenía de 9 para 10 años. No sé, porque mami no es que era mala ni nada, sino que realmente ella actuó como se hacía en los tiempos. A los niños no se les sentaba a decir nada. Un niño era un niño. Miren que aquí hay una reflexión con el niño, hay que hablar qué cambio se va a hacer con ellos, porque ellos son parte de ese cambio. O sea, qué cambio tú vas a hacer en tu vida, hablar con ese niño, porque ese cambio le va a afectar a ellos, ese cambio también es parte de ellos. Y a veces al que más le afecta es a ellos, a lo que más le afecta. Entonces, nada, mami no me contó nada, pero yo solamente sabía que iba a haber una casa, que íbamos a vivir en una casa que iba a tener un río al lado. Yo no pensé en que mami iba a dejar de vender arepa, iba a dejar de ser, como quien dice, independiente, que la economía iba a cambiar, que yo iba a dejar la escuela, porque íbamos a vivir, oigan bien, íbamos a vivir en una finca, dentro de una finca, porque el señor lo que era que cuidaba, su trabajo consistía en el atender una finca, que esa finca, él lo que hacía era que atendía a los becerros y las vacas las ordeñaba, los becerros que lo cuidaba y la limpiaba. Sí, yo creo que sí, que también en cierta forma la limpiaba la finca, la mantenía, le daba ese calor que el dueño no podía dedicarse a eso. Entonces ordeñaba la vaca y con los troncos y de los árboles viejos que quedaban, que se secaban, entonces él hacía carbón y ahí él incrementaba lo que era un extra de dinero, y por eso se conocieron, por esa actividad económica que él hacía, se conocieron mi mamá y él. Entonces él pasó a ser mi padrastro, me fui para allá. Todavía yo no sé, porque todavía yo no sé si él era mi padrastro o qué era. Cuando se está recogiendo todo lo trate, que se está montando en el camión, hay una persona que me llama, una joven ya como de unos 12 años, 14, 13 años, me llama, me acuerdo yo que son, porque imagínate, vivimos en un pueblo, todo el mundo quiere saber, no se quedan como callados, no hay una discreción. Me llaman y me preguntan, mira, ¿y tu mamá va a vivir con ese hombre? Digo yo, no, claro que no, porque claro que yo sé, mi mamá no se lo han contado, a mí no me han contado nada, yo no sé qué es lo que van a hacer. Yo lo que pienso que mami se va a mudar y como que él, yo no sé, como que un amigo, yo no sé, pero yo se había visto que ellos estaban hablando, pero a mí no me han dicho nada. Entonces nada, yo me monté en el camión con mami y todo, y yo no me acuerdo si yo creo que él como que se iba atrás. Llegamos al lugar, es un lugar remoto, muy remoto, o sea, se podía llegar caminando ahí de la ciudad, del centro de la ciudad ahí, pero no es un lugar que yo podía decir que de ahí podía salir para ir para mi escuela, o que mi mamá podía vender su arepa, vender su habichuela con dulce, que esas cosas que le daban productividad a mi mamá, que iba a tener clientes. No, eso no iba a pasar. Pero yo era una niña, yo solamente estaba pendiente en que había un río al lado de la casa, y eso era maravilloso con el calor que hace en este país. Un niño lo que piensa en agua. Entonces resulta que cuando nos mudamos, yo sí, porque claro, obviamente, aunque fuera una niña, me di cuenta que la casita adorada y hermosa, era una casita muy precaria, era de muy bajo, de muy poco confort. Una casita de madera, de zinc, como que un poco doblada, como que no había una cama como igual. Pero bueno, mi mamá llevó la cama, llevó sus cosas que tenía. Él, como quien dice, no proveía, no tenía nada. Pero nada, todo bien, porque como ya le dije, una niña no está pendiente de esa cosa. Yo sé que yo voy a jugar mucho, yo voy a estar feliz. Yo desde que me levantaba me entraba al río, y así era que yo vivía. Bueno, resulta que en ese ambiente estaba por un tiempo mi padrastro, que ya
yo como que entendí, pero ni siquiera me di cuenta en qué punto fue que cuando me di cuenta que era mi padrastro. Yo sé que él no estaba como feliz de que compartiéramos, no disgustado, pero tampoco yo sé que él se veía que él se sentía feliz mejor que tuviera él y mi mamá solamente, y trató de convencerme de que yo hiciera como vida que tuviera pareja a esa edad, que ya yo tenía como 10 años, más o menos, una niña de 10 años, ya de que entrar en pareja, Dios mío, tanta cosa. El fin es que, bueno, ya con esas cosas se ven, pero yo en ese momento no me percaté de que eso era. Después que pasa el tiempo que lo pienso, ojo, mujeres latinas, mujeres del mundo, por favor, cuando ustedes se juntan con un hombre, por favor, tomen en cuenta muchos detalles y más detalles, mucha observación, mucho cuidado. También no juntarse porque se sienten solas. La soledad no puede ser el motivo. Tienen que haber otros motivos, porque hay que conjugar muchas cosas. ¿Cómo va a estar mis hijos? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Por qué lo hago? ¿Me conviene? Es una persona de una mentalidad que me aporta, porque no es tanto por la condición de que porque él ganaba poco y atendía una finca, que es realmente lo que se le paga una miseria, más en ese tiempo que mucho menos se le pagaba, y lo único que le ceden es una pequeña vivienda, una casa que apenas cuando llueve quizá no se moja, pero una casa, imagínate, estamos hablando de 1989, algo así fue, como 1989, creo yo que fue. El fin es que, mujer, caramba, aquí voy a hacer a invitarlo a que hagan una reflexión. Cuando se queden solas, que hay una separación, no traten de ver bien, observar bien con quién tomen en cuenta con quién se van a juntar, porque yo viví en esos momentos, un proceso muy fuerte. Resulta que más adelante él me insinuaba cosas, porque si digo que él a mí me respetó, él a mí en ese sentido de si quieren saber si fue que él trató de hacerme algo de que se pasó conmigo, no se pasó nunca, pero vivía insinuando, me decía, por ejemplo, si alguien llegaba de visita, me decía, ay, mira, ese muchacho es bien, tú puedes estar con él. Si llega un señor mayor también, y yo solo que tenía era 10 años, ¿qué hace una persona insinuándole eso a una niña de 10 años? Entonces, esas son cosas que eso no fue bien, no fue bueno. Claro que no, eso es totalmente desnaturalizado. Esas son acciones que son condenables. Pero gracias, y le doy a él no está con vida ya, le doy gracias que él nunca insinuó cosas conmigo, gracias a Dios, él nunca se pasó conmigo, él siempre fue en ese aspecto. Él no quería mucho como que yo estuviera, porque eso interrumpía, que estuviera bien con mi mamá, que estuviera libremente con mi mamá. Eso es obvio, porque ni siquiera la habitación estaba como separada, estábamos muy involucrados, había poca privacidad. Eso hay que alegarlo, que es verdad que sí estaba incómodo, pero no era mi culpa, yo era una niña. Mi mamá fue que tomó una decisión, y él vio que mi mamá tenía 3 hijos y que estaba yo ahí, que yo era una niña. Entonces miren cómo
pero que realmente la que tenía que más o menos era mi mamá, que no la juzgo. Ella hizo lo que entendió, lo que ella hizo fue lo que estaba la poca información que ella tenía de su vida, porque ella también tuvo un proceso, no fue una hija querida, no hicieron prioridad con ella. Ella también dio lo que tenía y lo que ella entendía. Entonces yo no juzgo ni a ninguno de mis padres, porque todas las decisiones que tomaron la tomaron en base a lo que ellos entendían, no por maldad, no por nada, sino que eso era lo que ellos tenían y eso era lo que daban. Pues bien, entonces resulta que surgió que el dueño de la finca, la esposa de él necesitaba a alguien en la casa. Entonces, como necesitaban a alguien en la casa y necesitaba una muchachita, en aquellos tiempos siempre se necesitaba una muchachita que venga de escasos recursos, porque esa muchachita le van a poner a limpiar los platos, a lavar la ropa, a cocinar, porque esa muchachita, ¿entiende? Porque incluso a uno se le juzgaba mucho. Cuando había una niña muy joven que no sabía hacer cosas del hogar, se le juzgaba mucho. Oigan cómo es. No se le decía como que había que estudiar, que tenía que prepararse, no, nada de eso, sino que al menos en nuestra clase social, lo que se le decía era: usted tiene que aprender a pelar el plátano, a cocinar el arroz, usted sabe guisar habichuela. Esa era la cosa que se comentaba: no, esa niña sabe, esa niña plancha, esa niña esto, lo otro. Esos eran los temas. No hemos sido como un pueblo en eso, como demasiado evolutivo. Esa cosa, yo pienso que han atrasado muchísimo a las mujeres, porque todavía hoy en día ese tema sigue siendo un tema para las mujeres. O sea, sigue siendo como algo importante, algo como que el quehacer del hogar, todavía hoy en día. Que no debería, porque con la vida que tenemos, con el nuevo mundo, con este desarrollo, con lo que tiene ahora el mundo, una mujer lo que tiene que prepararse, no ser una sumisa que nada más es para lavar, fregar y limpiar y atender a un hombre. Pero en aquel tiempo era así. Entonces esas son cosas que uno no puede cambiar de la noche a la mañana, ni creo que la puede cambiar, ni uno solo lo puede cambiar. Es algo que tiene que ir poco a poco, la gente entendiendo. Bueno, entonces continuamos. Resulta que yo me fui. Yo tomé la decisión, yo vi que había como un precio lucrativo, lo que me iban a pagar. Imagínate una niña que nunca ha visto que su propio dinero, que dinero de trabajo, tener su propio dinero. Yo decidí que sí, mi mamá me convenció, mi padrastro también. Yo me fui, así ellos estaban, yo no entendí yo no lo hice para que ellos estén solos. Yo lo hice porque entendí que había algo como lucrativo, había un dinero que, voy a tener dinero. Oye, en vez de pensar yo en estudiar, que dejé mi escuela. Yo estaba en cuarto de la primaria, con 10 años o 9 años, dejé la escuela y dije ponerme a estar de trabajadora doméstica, atender un niño, porque la señora tenía un nieto y se la pasaba haciendo, ella creaba como alguna figura con cerámica, y tenía una casa muy bonita, muy grande, muy amplia, muy chula. Y entonces vino esta una muchachita para que haga los mandados, para que friegue, para que haga cosas, y así. No había ninguna formalidad antes, solamente era eso. Una persona que necesitaba, un necesitado de bajos recursos, que todavía eso hoy en día se hace. Se llevan, se van a los campos, se le dice a otra persona: ¿tú conoces a alguien? Yo conozco a fulana, sí, que ya tiene una muchacha que te puede ayudar, y la ponen a hacer oficio, la ponen a hacer todo lo que es de la casa, y si es posible, a veces ni le pagan, o le dicen que le van a dar algo. Yo veo que todavía eso no es que ha evolucionado tanto.
Sí, hay una parte que ha evolucionado y que está formal, que la trabajadora doméstica, yo veo que tienen hasta seguro, le pagan a veces si ella quiere semanal, la dejan ir a su casa, dejan tener, estar con su familia. Yo veo que ahora sí ha avanzado una parte, pero todavía hay una parte que sigue atrás y que sigue en eso. Pero el punto es que yo me fui y todo, bueno, esta muchacha que llegó, esta joven, la señora no era lo muy agradable posible, no. Ella todo el tiempo se la pasaba, ¿qué sabía yo de trabajar? ¿Qué sabía yo de nada? Se la pasaba criticándome que yo no sabía hacer nada, que obviamente que eso incomoda, que yo quizá voy a hacer un servicio y que no sé, pero yo soy una niña. Y la manera de ella decirme las cosas era de una manera muy desagradable, muy humillante. Siempre se la pasaba diciéndome cosas, me hacía llorar, me molestaba mucho. Me recuerdo que una vez, porque yo me puse a despolvar, a limpiar las figuras, antes que barrer, me dijo de todo, una mujer neurótica, yo creo que se dice esa palabra, una persona que se irrita con facilidad y dice cosas. Bueno, en medio de todo eso era casi todos los días. Ella tenía una hija más grande que yo, que tenía como un problema neural. Ok, pero lo menos importante era eso. El fin es que el tema era yo, que yo no sabía atender el nieto, que yo no sabía, porque anteriormente te buscaban, o tú ibas buscando ese tipo de trabajo, las muchachas, las niñas, y te decían que era para atender a un niño. Pero tú de ahí, de atender al niño, tenías que limpiar la casa, tenías que... te ponían a hacer de todo. Tú tenías que cocinar, tú tenías que hacer cena, y al final tú no significaba nada para ellos. Tú no eras nada para ellos. La mayoría, yo no sé, no que todo, pero sí pasó eso pasa y pasa todavía. Pues resulta, imagínate, yo no soy nada de ella, ¿cómo me va a decir la cosa? Me la decía de mala forma, me hacía sentir mal. Pues yo ni perdí ni gané. Pues una vez, creo que me mandaron a algo, como a comprar algo, y yo no di importancia que si había mis cosas, mis trapitos, mis cosas, nada. Yo como mismo estaba, me escapé, empecé a caminar como una loca, como una salvaje. Empecé a caminar, no hablaba con nadie, porque esta que está aquí hablando con ustedes no era la misma de antes. Yo era terrible. Imagínense, yo era una niña. El niño, cuando uno es de esa edad, uno se entiende con gente de la misma edad, otro niño, y además como los adultos se la pasan corrigiendo y se la pasan siempre como castigando a uno y se la pasan regañando a uno no es abierto como para hablar, y más que te estoy hablando en los 90 era otra cosa. Yo salí caminando, que me iba para donde mi mamá, que me iba. Yo no entendía que hablando con ella yo me sentía secuestrada, y empecé a caminar, sí, y recordé, a veces se me iba de la mente, porque yo siempre he sido despistada, cómo era como llegar al camino, llegar a donde estaba mi mamá y mi padrastro, pero mi mamá era lo que quería llegar. Comencé a caminar, y llegué como en la noche, y mi mamá asustada y todo, pero fue un proceso fuerte para yo llegar. Hubieron mucha pérdida en el camino, entré por caminos que no eran, para atrás, volvía y así. Y ya ustedes saben, eso es algo que hay que hacer mucha reflexión, señor, hay que hacer mucha reflexión. Los cambios para un niño forman a un niño. Yo poco a poco voy a continuar siguiendo, dándole a la historia, así que por favor continúen mirando. Yo sé que claro que no somos una comunidad todavía, pero yo les invito a que se suscriban, que vienen más cosas, que vamos a hacer mucha reflexión, que nos pueden ayudar. Y no soy nada de
ni psicóloga ni nada, pero yo sé que hay muchas cosas en base a mi experiencia que podemos ayudarnos, podemos ser un poco más reflectivos y más conscientes, que es el punto, es el motivo del canal. Así que ya ustedes saben. Así que chao, chao. Después continuamos con la parte 3. Chao.